Muy buenas noches, bienvenidos a esta cuarta entrega de tu programa Hablando con Elías. En la noche de hoy vamos a tratar de manera extraordinaria, de una manera diferente a lo que normalmente tú has visto, donde los programas que hablamos de las situaciones normalmente hablamos de aquí hacia allá. Hoy empezamos una nueva forma de entender las problemáticas del país. Pero antes de entrar en nuestro tema, es importante que ustedes tengan conocimiento de que nos ha llegado la información de que en España se ha detenido ya al encargado de recursos humanos del Cabildo de Santiago, y en ese cabildo se había denunciado que había un desfalco de 10 millones de pesos y esta persona aparentemente había huido a España, pero ya ha sido detenido y conoceremos más adelante más detalles sobre esto. Vamos a hablar de nuestro tema. Hemos estado el lunes enfocando el tema migratorio. El martes lo escuchamos de parte de la mujer y ayer tratamos el tema de la migración cultural. Sin embargo, jueves y viernes, en este espacio tuyo de Hablando con Elías, vas a encontrar el desarrollo del liderazgo 3.0, donde vamos a dividir el jueves en un enfoque que se llama Mentor Up, que en español significa aprendiendo de abajo hacia arriba, aprendiendo desde fuera hacia adentro, para que los políticos del país y las personas influyentes del país podamos empezar a escuchar de una nueva visión, hablando directamente con la gente que sufre el día a día de las realidades dominicanas, porque tú tienes aquí problemas laborales con la migración, tienes problemas de degradación salarial, porque la ilegalidad permite el pago incorrecto o el pago ilegal, y tienes también problemas de sustitución de talentos. Es muy duro para un dominicano, una dominicana que se prepara y de repente cuando va a encontrar un empleo lo encuentra ocupado por alguien que no reúne las condiciones legales para trabajar en la República Dominicana. El liderazgo 3.0 lo vamos a tratar hoy jueves con un grupo de jóvenes muy interesantes. Y mañana viernes, entonces vamos a tratar dentro del liderazgo 3.0 todo el tema de Decídete Emprender, que tiene que ver con las diferentes formas de emprendimiento. Vamos a tener mañana emprendedores gacelas, creadores de empresas revolucionarias. Vamos a tener a zorrillos, intrapreneur, personas que dentro de una empresa sin necesidad de salir, pues encuentran una forma de revolucionar y de crear nuevos modelos de desarrollo. Vamos a tener a los delfines. Los delfines son principales en la vida de una sociedad porque son emprendedores sociales que trabajan y que se sienten incómodos con el status quo, con la gente que dice, bueno, tiene que ser así, hace años que eso funciona de esa manera, y son gente que empieza desde el ambiente social a revolucionar. Y finalmente, una forma de emprendimiento que en el mundo avanzado, en el mundo donde reconocemos el esfuerzo del ciudadano o de la ciudadana, nosotros entendemos que el emprendedor mariposa, que es aquel que empieza a desarrollarse un autoempleo y sale de la carga social de tener que ser empleado y empieza a producir por sí mismo, se convierte en una figura clave. En algunos países, 70% del esfuerzo de emprendimiento está impulsado por emprendedores mariposas. Todo eso mañana lo vamos a tener en esta discusión de cómo emprender y de impulsarte a emprender. Así que todos los emprendedores que nos están viendo, estén atentos al día de mañana porque empieza una nueva forma de entender las cosas en la República Dominicana. Así que ahora nosotros vamos a pasar a recibir a los jóvenes que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a tener a un médico, una abogada y una muchacha estudiando comunicaciones que vamos a tratar interesantemente el enfoque de ellos con relación a, primero, migración y discriminación social. Así que nos vemos después de estos comerciales. Muy buenas noches, amigos y amigas que nos observan aquí en Con Elías. Hoy tenemos una noche especial, una noche de jóvenes, que hoy nos toca a nosotros hablar, hoy nos toca a nosotros decir lo que nosotros creemos y vamos a darle el tema, siguiendo el tema de la migración, de la importancia de cómo nosotros nos sentimos con la migración y cómo nosotros también debemos sentirnos con esa persona inmigrante. Por ejemplo, una de las preocupaciones que pasa con la migración regularmente se especifica en un solo punto. Por ejemplo, ese es mi creer que básicamente el problema no es de la migración en sí, sino que estamos siendo de racismo. Porque, por ejemplo, solamente nos especificamos a un solo punto. Entonces, ¿cómo nosotros nos sentimos hacia esa presencia extranjera aquí
no que invaden nuestro país, sino que a veces toman la posiciones de nosotros. Porque, por ejemplo, yo le decía al compañero Elías alguna vez que si las cosas fueran así tan abiertas, vinieran, por ejemplo, los cubanos, que son buenísimos en medicina, y si no hubiera como una ley que regulara las cosas, nos quitaran a nosotros los médicos todo el trabajo, porque los cubanos en el área de la medicina son increíbles, la realidad. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el punto tuyo, Jennifer, con los inmigrantes en nuestro país? Bueno, pues la verdad, respecto a lo que dijiste, de hecho, de que los cubanos y eso, mi padre es cubano y él es médico. Entonces, sí. Ah, pues duro. Y él es muy bueno, de hecho. Claro. Y sí, si hubiera más cubanos en este país estudiando medicina, lo más seguro le quitaran el trabajo a muchos médicos de No, aquí. tampoco así, pero ok. No, sí, pero estamos diciendo en el sentido de que quizá la gente se sentirá amenazada. De la misma forma con lo que está sucediendo ahora mismo con la migración, de que muchas personas se sientan amenazadas con su trabajo. Sin embargo, últimamente, incluso en las noticias, se vio de que hubo una situación en Pedernales, de que hay una crisis debido a la carencia de trabajadores haitianos quienes eran que ocupaban ese puesto. Sin embargo, sí, ha estado muy... Perdón. Muy cosa, pero ¿y tú, Alejandra, entonces? Tú que eres diplomática, tú has viajado el mundo entero y tú sabes cómo son las cosas. Bueno, para mí el tema de los migrantes es muy especial, porque los migrantes le dan un matiz muy interesante a las culturas a las que emigran. Me parece que el fenómeno de la migración tiene un carácter que sobrepasa las posibilidades de algunos países, y con esto me refiero a que, tocando el temita que dijeron ustedes dos del asunto de los cubanos y los médicos, me parece genial que vengan cubanos médicos o a estudiar medicina o a ejercer medicina, porque eso reta a los ciudadanos dominicanos a subir el nivel de la medicina en el país. O sea, no es algo que lo veo negativo el hecho de que tengamos migrantes que nos hagan competencia, porque eso exige o saca talentos que tal vez nosotros no estuviéramos viendo si no fuera cuando enfrentamos ese conocimiento, esos deseos y esa manera de trabajar ante las de otros. Pero, por ejemplo, en ese tema de la migración, aquí ya llevando como un poquito ya no al problema, sino a la concentración. Hay muchos dominicanos que critican solamente una raza. Por ejemplo, vamos a decirlo a lo claro, que critican a los haitianos, por ejemplo, porque son los que están más cerca y los que más emigran. Pero yo, por ejemplo, mi posición es que yo no le echo la culpa a ellos de que estén, por ejemplo, que quieran venir para acá a trabajar. Porque yo soy de la gente que dice que todo el mundo está atento a su cuarto. Si tú estás en un sitio donde tú no estás produciendo, lamentablemente, y las cosas son difíciles, te va a llevar a tú a emigrar. Porque, por ejemplo, donde yo estaba haciendo la pasantía, que en Guayaba, en la provincia de Independencia, la pasantía médica, era una zona donde estaban los haitianos. O sea, ellos cruzaban por el frente de la policlínica caminando así de la frontera. Y era un sitio sumamente pobre, que si el de al lado no cocinaba, muchas veces el otro no comía. Entonces, si tú estás mal en un país, ¿qué tú vas a hacer? Tú te vas para donde sea, porque yo soy de lo que dice que el que no tiene nada que perder no le teme a nada, en la realidad. Entonces, ¿tú crees como que el dominicano últimamente lo está haciendo mal y se está concentrando solamente en un punto? O sea, ¿En cuál punto exactamente? Solamente, por ejemplo, mira, nosotros solo criticamos a los haitianos, porque aquí hay muchos inmigrantes de otros países que yo pienso que le están haciendo más daño a República Dominicana en un sentido que los mismos haitianos. Mira, yo vuelvo a decirte, no creo que la migración sea un daño para ninguna nación. Tú puedes tener el caso de los judíos en Estados Unidos. Contribuyeron muchísimo al desarrollo económico del país. Igual sucede con otros inmigrantes aquí en nuestra patria. El tema de los haitianos me parece que son una población que viene a llenar espacios que los dominicanos no acogen. No, porque que el dominicano quiere demasiado cuarto. Por ejemplo, lamentablemente, la mano haitiana, no es discriminándolo, pero ellos hacen unos trabajos que muchos dominicanos quizás no quieran hacerlo, sino que quieren... Exacto. Sin embargo, a mí me preocupa más el tema de la migración venezolana. Eso porque los venezolanos sí vienen con un nivel y con unos conocimientos, con unas capacidades que hacen competencia con las de los dominicanos. Y yo digo que a veces hasta sobrepasa. Bueno, es bueno que sobrepase porque nos reta a mejorar. Sin embargo, al corto plazo,
quita oportunidades. Yo los otros días fui a Meonca, no sé si ustedes recuerdan. Exactamente. Y mira, le hicimos la publicidad. Pero yo recuerdo que cuando muchachito, yo siempre ando con uno que se llama Geraldo, él iba desde Villamella, cogía una guagua e iba a Meonca y se compraba unos lentes. O sea, en Meonca te encontraba todas las cosas que tú no encuentras. Y ya nosotros fuimos y eso estaba totalmente diferente, porque lamentablemente han venido otros inmigrantes de otro país y le han cambiado, o sea, han comenzado a vender cosas quizá más baratas o lo mismo en todo tipo, y esa tienda decayó. Lo mismo pasó con otra franquicia de comida, que llegaron los chinos y eso murió de una vez. Pero déjame contarte, cuando yo era guardia, mi esposa iba en una pasola a Meonca a comprar bisutería y a comprar peines, pañuelos, corta uñas, una corbata cortada abajo, y la vendíamos nosotros allá en la academia. O sea que de Meonca yo tengo muy buenos recuerdos. Exacto. A mí me dio lástima cuando yo vi eso, de que concha, de como, o sea, totalmente diferente. Pues yo me acuerdo que vendían hasta cacata de mentira, que te asustaba a la gente, pero ya ni eso. Y sin pie de No hay dos goma. cosas. Escuchándolo a ustedes en los 3 puntos que ustedes han enfocado, el tema de los cubanos, me doy cuenta que tenemos una descendiente de migrantes aquí, aunque casi todos somos descendientes de migrantes y empezamos a buscar en el árbol y dándole para atrás, porque aquí habían indios. Entonces, todo el que no sea naturalmente indio, pues definitivamente de alguna raza vino. Somos O mezclas. sea, que tú eres descendiente de cubano. Pero escuchando después las conversaciones de ustedes, quizás la mejor pregunta que podemos hacer para ir terminando este primer bloque es, ¿no creen ustedes que tiene que ver todo con la falta de regulación más que con la migración misma? Sí. Porque tú hablabas de los judíos en Estados Unidos, pero allá hay reglas de juego. Entonces esa población que llega, y cuando tú conoces la historia te das cuenta que llegaron a una tierra que no había mucha regulación, pero se autorregularon. De repente el enfoque que tú le quieres dar al tema haitiano no tiene nada que ver con Haití. Tiene que ver con que las soluciones que le hemos dado como país al problema no están realmente reguladas por la ley, sino que son de hecho, que mandé militares a la frontera, que hay gente opinando, ahí hay un candidato presidencial ahora que está hablando de que va a construir un muro, que va a sacar a los haitianos del país. Entonces yo le pregunto quién va a levantar la caña, porque los dominicanos no la levantan ya. Entonces la preocupación y la pregunta a ustedes es, ¿no hay un enfoque que pudiéramos analizar desde el punto de vista de la ausencia de la regulación, de la ausencia de leyes realmente funcionales O la falta de para aplicación. controlar la migración? Por eso yo decía ahorita que el problema era básicamente más yo diría que hasta de racismo. Porque, por ejemplo, otros inmigrantes vienen y no lo critican. Ahora, esos inmigrantes vienen y sí lo critican. Porque por eso es que ese personaje tomó una fuerza en cierto punto, porque se dedicó solamente a ello. Pero, por ejemplo, los mismos venezolanos o los mismos chinos. Antes había muchísimos hoteles, pero después que ellos vinieron con su negocio, ya esos también mismos hoteles que antes eran queridos, ya incluso hasta decayeron por eso mismo, es la realidad. Me ponen la cara como... Sí, pero yo no lo creo como un problema de racismo. Es No, no. precisamente lo que estaba comentando Elías. No hay un hacemos tema, xenofobia, yo hay creo un que sea tema, un problema de no, tampoco. Yo creo que eso es una consecuencia de la falta de regulación y de orden para participar todos de manera equitativa y justa dentro de la sociedad. Porque si no tengo la oportunidad, porque otro me la quita de manera injusta, entonces eso hace que se desarrollen una serie de sentimientos, tal vez, que entonces le ponemos ese tipo de nombres. Sí, pero tú, o sea, yo cojo mi metrico, como gente pobre que soy, yo cojo mi metro y me transporto. Y no es lo mismo cuando subo un venezolano que cuando subo un haitiano el metro. Bueno, Tú esos le son ves la otros cara de 500. discriminación a la gente. O sea, ok, llegó y el venezolano todo el mundo lo mira porque ya, ok, es verdad que ellos son blanquitos y son chéveres, De pero... hecho, pasó en el metro, me contó un compañero de trabajo mío que unos haitianos se subieron en una estación y ellos salieron de trabajar. Ellos al parecer no estaban acabados de bañar, no olían a flores. Entonces todo el mundo estaba incómodo, lo estaba mirando mal, a tal punto que la siguiente estación lo botaron del metro de una forma muy cruel. Y precisamente porque son haitianos que por el simple hecho de que... Miren, este tema está súper interesante, pero nosotros necesitamos ir a una pausa comercial y luego de la pausa entonces seguimos con esto. Muy buenas de vuelta.
Ahora vamos a tratar, así como discutimos sobre cómo era la migración y la discriminación que hay hacia aquellos inmigrantes, vamos a poner un pequeño enfoque en lo que es realmente la discriminación. Yo como persona me he visto, como ustedes pueden verme, he sido discriminada en una sociedad que no está muy de acuerdo con el estilo que estoy llevando. Se pasan. Se pasa, la verdad. Pero sí, personas como yo hemos pasado por mucha discriminación desde que estamos caminando en la calle, desde cómo nos vemos hasta el tipo de música que escuchamos. Y así mismo nosotros estamos tratando de echar para adelante. Y vamos a hablar muy bien, como ustedes mismos pueden ver, sus opiniones y los videos que vamos a mostrar ahora mismo. Sobre la discriminación. Sobre la discriminación. Queremos invitarlo a que mañana sigan con nosotros. El tiempo en televisión pasa muy rápido. Queremos darlo con un mensajito final, porque escuché a Jennifer hablar de cómo ella podía ser discriminada. Les recomiendo que vean el cuerpo de ella y la foto de la actriz de Blind Spot, para que veas cómo a una la discriminan y a otra la contratan para una película. Todo es cuestión del lente con que lo miras. Mañana seguimos juntos.